Yo quería hablarles, incluso hice una reflexión, escribí algunas cositas también, sobre el tema de la regeneración de la dignidad de la política. O sea, yo quería hablarles un poquito con el corazón de lo que me parece que la Iglesia, digamos, está pensando en este momento a través de Francisco y a través también de la reflexión de la Iglesia, de la importancia y la nobleza, como vamos a afirmar ahora, la nobleza de la vocación política, ¿no? del servicio al bien común. Según los últimos documentos, sobre todo de la alegría del Evangelio, el Papa nos habla hablando de los agentes pastorales, y yo lo trasladaría a la política, de la importancia de la cercanía, de la presencia y del vínculo del político con su pueblo. En realidad, la cercanía nos conduce a tocar la realidad social y cotidiana y a estar cerca de los anhelos y las esperanzas del pueblo. La cercanía nos conduce también a entrar en contacto con los sufrimientos y las esperanzas. La presencia debe ser más que física, es la presencia del que ha echado raíces, una presencia existencial, afectiva y emocional. Y de este modo se crea el vínculo por el cual el político se deja transformar por la cercanía del otro, y esto lo habilita para escuchar mejor las necesidades de su pueblo y para llevarlas siempre consigo, en su mente y en su corazón. Para Jesús, las personas tenían un nombre, y los pobres tenían un nombre: Bartimeo, María Magdalena, Lázaro. Y es tan fácil alejarse del pueblo. Y en la vocación política se ve muchísimo esto. A veces la presión de una élite, o un malentendido profesionalismo, o la tarea de construir una imagen y de conservarla, aparecen muchas veces como metas prioritarias. Todas estas lejanías son captadas rápidamente por nuestro pueblo. Y pienso que hay una necesidad importante de reconocimiento por parte de ellos, porque eso tiene que ver con nuestra vocación. Yo diría que es tan importante para los que tenemos tareas dirigentes, incluso, por supuesto, para los sacerdotes, lo digo para mí en primer lugar, para el político en particular, no perder el contacto con su base, con su gente, con la vida cotidiana. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con la patria. Y es la primera reflexión que yo querría hacer. Hoy hablamos muy poco de patria. Parece un concepto antiguo, referido a héroes de la antigüedad. Y sin embargo la patria es un don, un regalo que debemos hacer crecer y proyectar hacia el futuro. Es un don, pero al mismo tiempo es una tarea de entrega, de transformación, que ahonda la propia identidad fundante. Es lo que nos han dejado nuestros viejos, pero que al mismo tiempo nos desafía a la misión y a la vocación de construirla continuamente a la patria. La patria es la madre, es la raíz. Es lo recibido, lo heredado, lo que me mueve a dar gracias. Incluye una historia común, una geografía, una lengua materna, con todos los matices expresivos que disfrutamos y que nos identifican. Incluye una cultura común, el arte, la música, el baile. Todo esto hace a una pertenencia. Cuando entendemos a la patria de este modo, vemos con claridad que no se trata de amontonar recuerdos estáticos de un pasado expresado muchas veces como una añoranza romántica, totalmente clausurado a la comprensión. Y tampoco se trata de proyectar un futuro desarraigado, fruto de un presente sin identidad, sin historia, sin proyectos. Hablando de este tema, el Santo Padre, que habla muchas veces de la patria, siendo arzobispo de Buenos Aires, y hablando de la patria, recuerda el verso de un poeta, Jorge Dragone, que se imagina
el velorio de la patria en una escuela, se está velando a la patria, ¿no? Y entonces termina el verso diciendo: pero estábamos tristes porque esa patria era la patria nuestra. Es muy triste ser huérfano de patria. Luego nos dimos cuenta. Y aquí yo quería frenarme un poquito y decirles: miren, nosotros preferimos hablar generalmente de país o de nación. Cuando hablamos de país, la palabra país alude más a la geografía. Cuando hablamos de nación, la nación alude más al consenso legal, a los ciudadanos que se han reunido para acatar la misma Constitución. Cuando hablamos de patria, la patria tiene que ver con la madre, porque tiene que ver con una raíz muy profunda, que es pasional, diría yo, es pasional, es decir, es lo que recibí, pero lo que tengo que cambiar. Es lo que recibí, pero al mismo tiempo mi vocación me lleva a transformarla. Entonces, claro, si se mutila el país, la soberanía se recupera, o se puede recuperar. Si se mutila la nación, el consenso se puede rearmar. Pero si se mutila la patria, si te quedas huérfano de patria, entonces nuestra vida está desdibujada, es decir, carece de sentido. Porque no tener raíces es no pertenecer. Y no pertenecer es no tener identidad. El primer punto, entonces, para recuperar la dignidad de la política es la necesidad de un auténtico patriotismo y la posibilidad de poder volver a hablar de patria en serio. Uno de nuestros grandes poetas dice: la patria es un dolor que nuestros ojos no aprenden a llorar. La patria es una niña de pies desnudos. La patria es un temor que ha despertado. La patria es una hija y un miedo inevitable. Y un dolor que se lleva en el costado sin palabras ni gritos. El segundo punto que me parece fundamental para la recreación de la dignidad de la política, lo tomo un poco también de la misma carta de Papa Francisco, que es la centralidad del pobre. El Papa lo dice para la vida cristiana, pero se extiende a la vida política. El Papa habla del pobre en esa carta de esta manera. Dice: por eso quiero una iglesia pobre para los pobres, porque ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sentido de la fe, ellos en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Esta cosa de aprender de los pobres de verdad. Hay una experiencia humana concreta que tienen nuestros hermanos más pobres, que vienen soportando cosas tremendas en nuestro país. Cuando nosotros decimos números, decir un número, por ejemplo, no quiero decir porcentaje, pero si dejamos de tomar leche, sabemos lo que pasa con los chicos que dejan de tomar leche. Y la experiencia de tener que sufrir el no poder tener la leche es una experiencia tremenda. Es indudable que para el Papa las causas estructurales de la pobreza
tema que es fundamental para la nobleza de la política y al mismo tiempo el desarrollo integral de los pobres. Para el Papa es claro que las causas estructurales de la pobreza residen ante todo en la autonomía absoluta de los mercados y en la especulación financiera. Autonomía defendida por ideologías que niegan el derecho del control de los estados encargados de velar por el bien común. Sin embargo, es necesario corregir el error de los que afirman que el Papa condena el capitalismo, si por este entendemos la economía de libre empresa y de mercado. Lo que condena es la absolutización ideológica del mercado, que de medio o instrumento se convierte en fin, que se lo propone como autorregulado y aún como regulador de toda la vida social. Sin regulación ética y política de parte del Estado y de la sociedad civil, el mercado queda librado a sus fuerzas ciegas y a su pretendida mano invisible. Hay un esfuerzo enorme en este momento en la Santa Sede por querer trabajar sobre la normatividad ética del sistema financiero. Y en eso nosotros tenemos que aportar lo nuestro. El Papa ha hecho un llamado ahora en marzo en Asís para una reunión de economistas para trabajar y pensar sobre una humanización verdadera del capitalismo. Pienso que todo este tema es fundamental para el trabajo político. El pobre en el centro de mi preocupación y de mi vida. Y en tercer lugar, el desafío cultural. Nos encontramos en una enorme crisis de compromiso comunitario. Nos ha invadido una mentalidad individualista e indiferente que ha creado la globalización de la indiferencia en medio de un consumismo desenfrenado, y la inequidad que vivimos es cada vez mayor. Ahora bien, frente a esto, para poder trabajar este desafío cultural, y aquí entro en la tercera condición que me parece que hace a la nobleza y a la regeneración de la dignidad de la vida política, es indispensable crear espacios de pensamiento y de diálogo. Aún en este tiempo en que lo inmediato parece ganarlo todo, sin embargo es imprescindible más que nunca detenerse a pensar, mucho más cuando se ha desarrollado entre nosotros un estilo de pensamiento emocional lleno de prejuicios, poco flexible, sumamente cerrado y muy pobre. Tal vez por la necesidad de instalarnos en falsas seguridades. Un pensamiento auténtico necesita del diálogo para enriquecerse y para hacerse fuerte. De allí que es muy actual repensar las cualidades del diálogo que establece San Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam. Pablo VI escribe Ecclesiam Suam al final del Concilio Vaticano. Es una encíclica sobre el diálogo. Toda la Iglesia es diálogo, desde la creación de Dios, que crea a partir de un diálogo, somos creados desde un diálogo. Luego la encarnación de Jesús, el diálogo del Hijo de Dios con la humanidad. Y cuando el Papa quiere hablar del diálogo entre nosotros, nos marca 4 características del diálogo. Digo diálogo, ustedes entienden, nosotros quemamos todas las palabras. Bueno, si usamos la palabra acuerdo, ya es algo bastardeado, es algo abajo de la mesa que me quieren vender. Si uso diálogo, está gastado. Bueno, ustedes tendrán que reconstruir todo eso. Yo uso la palabra diálogo. Dice el Papa, el diálogo tiene que ser, tiene que ser claro, afable, confiado y prudente. Dice claro, si tiene que ser inteligible para el interlocutor, capaz de revisar las formas y los lenguajes ante el cambio de cultura, teniendo la seguridad de ser entendido. El esfuerzo por hacerme entender y por ser claro a mi interlocutor. Y al mismo tiempo, la fidelidad con lo que soy y con lo que pienso. El diálogo no traiciona la propia identidad. Un diálogo no se acomoda de antemano, sino que un diálogo es fiel a la propia identidad. Esto tiene que ser claro, si no, no sirve, si no, es una farsa.
Si no es un como sí, todo, como son tantas cosas, entonces mejor dejemos la política y hagamos otra cosa. Afable, esto es, afable quiere decir, tiene que pasar por el corazón, evitando todo modo violento, muy lejos de ser hiriente y ofensivo, y sin expresarse con mandatos y con imposiciones. Confiado, la tercera característica, es la confianza en que algo mío puede cambiar si yo escucho. Yo estoy dispuesto a cambiar. Cambiar es crecer. Esto, lo que dice el Papa es crecer. Cambiar es aprender. Yo a través de la escucha aprendo, me enriquezco, vuelvo a pensar otra cosa, vuelvo a tener inquietud por crear, me vitaliza eso, lo demás me empobrece tremendamente y me cierra, y repito las mismas cosas. Y me escucho, y necesito escucharme repetir la misma cosa, es terrible. Como la televisión, por eso se deja de ver. Un diálogo político en televisión es, yo digo lo que tengo que decir porque me han dicho y me han perdido el discurso y lo digo. Y yo estoy afuera de todo lo que digo. Bueno, eso no. Confiado, entonces, y confiar que el otro también puede cambiar a partir de lo que yo le pueda aportar. Y la cuarta característica es la prudencia, dice el Papa, teniendo en cuenta las edades, las capacidades de entender, tiene que ver con la adecuación. Cada persona no es igual a hablar con un niño, con un joven, con un adolescente. El diálogo se hace más imperioso aún por la crisis de nuestro vínculo con el planeta. Ya que entramos en otro tema, que los argentinos hablamos muy poco. Y menos porque el magisterio del Papa en la Argentina se lee muy poco. Se habla mucho del Papa en la Argentina, tipo anécdota pequeño, chisme, a ver, no sé, qué dijo, qué no dijo, qué pensará, con quién está, si está con Fernández, o si no, eso lo van a saber el domingo, según lo que algún periodista va a inventar en la televisión. Pero bueno, así son las cosas. En realidad, tenemos que darnos el espacio para pensar nuestro vínculo con la tierra, es decir, con nuestra casa común, con nuestra hermana madre tierra, como dice el Papa en Laudato Si. Ella gime y grita imitando el clamor de los pobres por el maltrato que recibe de nosotros. Son temas que tenemos que pensar, que tenemos que dialogar, que tenemos que consensuar, son temas que vamos postergando indefinidamente, siendo la crisis cada vez más aguda. ¿Qué vamos a hacer con la contaminación sistemática de nuestras aguas? Se acerca a pasos agigantados el drama del agua en el mundo. ¿Qué vamos a hacer con nuestra tierra que sufre el daño de los agrotóxicos con su consiguiente cansancio? La gente de campo sabe que la tierra se cansa. Nosotros no lo sabemos, estamos muy lejos de la tierra, porque hemos sido educados en esto, que somos, con la naturaleza somos como visitantes y hacemos lo que más o menos queremos con ella, pero somos uno con ella, y este es el problema. ¿Qué vamos a hacer frente a la tala indiscriminada de bosques y a la desertificación y a sus consecuencias en el cambio climático? ¿Qué hacer frente a las actividades que llevan a estrujar hasta el límite y más allá del límite a nuestra hermana madre tierra a fin de poder succionarle lo más que se pueda? La Iglesia está para acompañar. La Iglesia está comprometida con todo esto. La Iglesia está comprometida con el pensamiento, con la escucha, con el diálogo. La Iglesia puede ayudar mucho a recrear nuestro sentido de patria, que es fundamental para el político. Es la pasión que debe mover fundamentalmente al político. La Iglesia puede acompañar esta centralidad del pobre en la mente y en el corazón del político. Y la Iglesia también puede ayudar y poner su grano de arena en lo que puede ser escucharnos, entendernos y crecer juntos como Argentina.